Los videojuegos han formado parte de nuestros métodos de entretenimiento desde hace muchos años. El primer videojuego conocido es Tenis para dos, aunque no fue comercial, debido a que este tenía que jugarse a través de un osciloscopio y equipos súper costosos, pero fue el paso para crear esa chispa en la mente de las personas, que más adelante desarrollarían métodos más prácticos para crear videojuegos. En los años 70, fue el boom del arcade. Podíamos conseguir centros de entretenimientos con estas fabulosas máquinas donde podíamos jugar diferentes juegos por un par de centavos. La época dorada de los videojuegos, pero esto fue opacado debido a la falta de calidad y la enorme cantidad de juegos bastante malos y genéricos. Esto ocasionó un declive en la industria de los videojuegos, llegando a su año más oscuro. 1983. ¿Habías escuchado sobre la crisis de los videojuegos de 1983? Es uno de los momentos más oscuros en la historia de la industria de los videojuegos, pero un mal necesario para el auge actual del entretenimiento. Todo comenzó a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando la popularidad de los videojuegos comenzó a crecer de manera exponencial. Las ventas de consolas y juegos se dispararon y se crearon numerosas empresas que se dedicaban a producir y distribuir videojuegos. Sin embargo, esta explosión de popularidad llevó a una saturación del mercado, con un exceso de juegos de baja calidad y una competencia despiadada entre las empresas. En 1983, la crisis finalmente estalló. Varios factores contribuyeron a esto, entre ellos, la saturación del mercado, la falta de estándares de calidad, la aparición de clones de consolas y juegos que inundaban el mercado. Además, el lanzamiento de consolas de nueva generación, como el Atari 5200 y el ColecoVision, que eran más caras y sofisticadas que las anteriores, pero no tuvieron el éxito esperado. Todo esto llevó a una caída abrupta en las ventas de juegos y consolas, estamos hablando de una caída del 97%, lo que provocó que muchas empresas quebraran, y que se perdieran miles de empleos en la industria. El mercado de los videojuegos se desplomó, y muchos analistas pronosticaron el fin de la industria de los videojuegos. Estos dijeron que solo fue una simple moda pasajera, ya que los ojos de los usuarios se estaban centrando en las computadoras personales que estaban apareciendo en el mercado. Sin embargo, la crisis de 1983 también tuvo un efecto positivo en la industria. Algunas de las empresas más grandes y resistentes, como Nintendo, con su alto control de calidad y dedicación a mejorar los detalles, sobrevivieron a la crisis y se consolidaron como líderes del mercado en los años siguientes. Además, la crisis obligó a las empresas a mejorar la calidad de sus juegos y a establecer estándares más estrictos en la industria. La crisis de los videojuegos de 1983 cambió para siempre la forma en que se producen y distribuyen los videojuegos. A pesar de sus consecuencias devastadoras, la crisis también permitió que la industria se reinventara y siguiera creciendo con más fuerza que nunca. Pero, ¿por qué no escuchamos sobre Nintendo antes de la crisis? Nintendo es una empresa con sede en Kioto, Japón. Fue fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi, como una empresa fabricante de naipes llamada Nintendo Koppai. Inicialmente, la empresa se dedicaba a la producción y venta de cartas de juego hechas a mano, conocidas como hanafuda, que eran populares en Japón en ese momento, ya que existía una prohibición de los juegos en aquel entonces, conocida como la Ley de Supresión de Juegos de Azar de 1907. Esta ley prohibió la práctica de los juegos de azar como el pachinko, el mahjong, las carreras de caballos, entre otros. Años más tarde, en la década de 1960, Nintendo comenzó a expandirse en otras formas de entretenimiento y comercio, desde cadenas de taxi, moteles, los parques de atracciones y los juguetes.
A finales de la década de 1970, la empresa también incursionó en la industria de los arcade y en 1979 lanzó su primer juego de arcade, llamado Serie, siendo este el primer juego en presentar la tecnología de proyección de luz en lugar de las tradicionales pantallas de cristal líquido, pero realmente no tuvo gran éxito. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando Nintendo se convirtió en una de las empresas líderes en la industria de los videojuegos. Un joven diseñador que habían contratado en 1977 conocido como Shigeru Miyamoto, desarrolló el primer éxito en el mundo de arcade de Nintendo, Donkey Kong. Miyamoto imaginó muchos personajes y conceptos del argumento, pero finalmente se decidió por un triángulo amoroso entre un gorila, un carpintero y una chica. Hizo referencia a la rivalidad entre los personajes de cómic Brutus y Popeye por la mujer Olivia Olivo. Donkey Kong fue un completo éxito pues para 1982 ya se habían vendido 60.000 unidades y recaudado $180 millones. Tal éxito llevó a Miyamoto a trabajar y desarrollar secuelas del videojuego, las cuales fueron Donkey Kong Jr. en 1982 y Donkey Kong 3 en 1983. El personaje Jaggebell, inicialmente llamado Jumpman, en el primer videojuego al final se le renombró como Mario en la primera secuela, debido a Mario Segale, el propietario del almacén de Nintendo en Redmond, Washington. Su trabajo le valió el puesto como diseñador en otros títulos de Nintendo, los que fueron Popeye en 1982, basado en las tiras cómicas del mismo nombre, Devil World, y Excite-Pack, estos dos últimos en 1984. En su siguiente videojuego y última colaboración en juegos arcade se basó en el personaje héroe de Donkey Kong, volvió a trabajar con el personaje Jumpman, pero esta vez le llamó Mario y, asimismo, creó a su hermano, Luigi. Al videojuego lo tituló Mario Bros. La aparición de Mario en Donkey Kong con una braga, un sombrero y un bigote, le permitió cambiar aspectos del juego para hacer que Mario luciera como un fontanero, en vez de un carpintero. Miyamoto consideró que la ciudad de Nueva York serviría como el mejor escenario para el juego, con su red subterránea de tuberías de aguas residuales tipo laberinto. El modo multijugador y otros aspectos del estilo de juego fueron, parcialmente, inspirados por un videojuego reciente en esos años titulado Host. Desde entonces, Mario Bros. Se ha lanzado para más de una docena de plataformas. Para 1985, tras la publicación de Mario Bros. Y el lanzamiento de la primera consola casera de Nintendo, Miyamoto se involucró en varios desarrollos de diversos videojuegos de esta última, entre los cuales se incluyen Duck Hunt, As Clamor, y otra secuela de su primer diseño, Donkey Kong Jr. Math. Asimismo, mientras estaba en producción de Duck Hunt también se encontraba en desarrollo Super Mario Bros. Nintendo se encargó de la realización de Super Mario Bros., mientras el diseño corrió a cargo de Miyamoto y Takashi Tezuka. Respecto a la creación del videojuego y la utilización de poderes en este, en una entrevista en 1991, Miyamoto declaró: "Desarrollamos técnicas de programación que nos permitieron crear un personaje más grande del que originalmente teníamos pensado. Primeramente, planeábamos crear el juego de la manera en que el jugador fuese siempre un Mario, grande, pero eventualmente, se nos ocurrió la idea de los Power-Up Mushrooms, champiñones de poder, en español, para hacer a un Super Mario. Pero este mundo de las consolas, con Nintendo liderando el mercado, no se detuvo. Nintendo siguió innovando y creando mejores detalles y gráficos cada vez más alucinantes. Preparen sus asientos para dar un viaje por el mundo de Nintendo y sus diferentes consolas a lo largo del tiempo después de la NES. Número 1. El Super Nintendo Entertainment System, también conocido como SNES, fue lanzado por Nintendo en América del Norte en agosto de 1991. Fue la sucesora de la consola, Nintendo Entertainment System, NES, y se convirtió en una de las consolas de videojuegos más populares de su época.
El SNES introdujo mejoras significativas en comparación con su predecesora, incluyendo gráficos mejorados, sonido mejorado, y un controlador de juego ergonómico de 6 botones. La consola también contaba con una amplia gama de juegos, muchos de los cuales se consideran clásicos de la industria. Algunos de los juegos más populares para el SNES incluyen Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country, y Super Mario Kart. Estos juegos no solo fueron elogiados por su jugabilidad y diseño, sino también por su innovación y capacidad para cautivar a los jugadores. El SNES fue un éxito comercial, vendiendo más de 49 millones de unidades en todo el mundo. A lo largo de su vida útil, la consola recibió múltiples versiones y actualizaciones, incluyendo una versión mini en 2017. Número 2. Luego del gran éxito del Super Nintendo, llegaría a nuestras vidas una de las consolas que genera mayor nostalgia entre los amantes de Nintendo. El Nintendo 64, también conocido como N64, fue una consola de videojuegos lanzada por Nintendo en 1996. Fue la sucesora de la exitosa Super Nintendo y la última consola de Nintendo en utilizar cartuchos en lugar de discos ópticos. El Nintendo 64 se destacó por su innovador controlador, el Nintendo 64 Controller, que introdujo el joystick analógico y los botones Z en la parte trasera. También fue la primera consola de Nintendo en presentar gráficos en 3D y capacidad de 4 jugadores simultáneos gracias a sus 4 puertos de control. La consola fue lanzada con títulos icónicos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye 007, que se convirtieron en clásicos instantáneos y aún son recordados con cariño por los fanáticos. Además, el Nintendo 64 fue la primera consola en traer accesorios especiales, como lo son el Expansion Pack, que servía para mejorar los gráficos de ciertos videojuegos, o el Rumble Pack, que proporcionaba retroalimentación áptica, dando así una sensación más realista en algunos juegos que hacían vibrar el control. A medida que pasaba el tiempo, la competencia se hacía más fuerte para Nintendo, la necesidad de tener mejor calidad gráfica y juegos de mayor impacto era notoria. Los usuarios eran cada vez más exigentes. Número 3. Para el 2001 Nintendo presenta el Nintendo GameCube. Fue una de las primeras consolas en utilizar discos ópticos como método principal de almacenamiento en lugar de cartuchos tradicionales. El GameCube fue el sucesor de Nintendo 64 y compitió principalmente con la PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft. El GameCube fue lanzado con una serie de juegos populares como Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda, Wind Waker y Metroid Prime, los cuales se convirtieron en éxitos de crítica y ventas. La consola también introdujo un nuevo controlador, el GameCube Controller, que se convirtió en un favorito entre los jugadores por su diseño ergonómico y botones de fácil acceso. A pesar de su éxito inicial, el GameCube tuvo dificultades para competir con el PlayStation 2, que se convirtió en la consola más vendida de su generación. Aunque el GameCube no alcanzó el mismo nivel de éxito comercial que sus competidores, sigue siendo recordada por muchos fanáticos de los videojuegos como una de las consolas más queridas de Nintendo. El Nintendo GameCube fue descontinuado en el año 2007, pero sigue siendo un objeto de colección para muchos aficionados a los videojuegos. Número 4. El Nintendo Wii es lanzada por Nintendo en 2006. Fue el sucesor del popular Nintendo GameCube y rápidamente se convirtió en un éxito entre los jugadores de todas las edades. Una de las características más distintivas del Wii era su controlador, conocido como el Wii Remote. Este controlador permitía a los jugadores interactuar con los juegos de una manera nueva e innovadora, ya que podían mover el controlador de forma similar a como lo harían en la vida real. El Wii también fue pionero en la popularización de los juegos de movimiento, con títulos como Wii Sports y Wii Fit que utilizaban el controlador Wii Remote para simular actividades físicas como béisbol, tenis, yoga, entre otros.
La consola también contaba con una amplia variedad de juegos tradicionales, incluidos títulos de franquicias populares como Mario, Zelda y Metroid. Se caracterizaba por poder usar los juegos del antiguo GameCube en esta nueva consola, incluyendo sus mandos. A lo largo de su vida útil, el Wii vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Número 5. El Nintendo Wii U sale a la venta en 2012, cuando fue lanzado como la sucesora de la exitosa consola Wii. Aunque la Wii U tenía gráficos de alta definición y un controlador único con pantalla táctil, la consola no logró el mismo nivel de éxito que su predecesora. A pesar de contar con juegos populares, como Super Mario 3D World, Splatoon y Mario Kart 8, la Wii U sufrió problemas de marketing y de apoyo por parte de terceros desarrolladores de juegos. Esto llevó a una falta de títulos importantes y a una base de usuarios limitada. En 2017, Nintendo anunció que había dejado de producir la Wii U, marcando el final de la vida útil de la consola. A pesar de sus ventas decepcionantes, la Wii U es recordada por tener una biblioteca de juegos sólida y por introducir innovaciones como el controlador Gamepad. En general, la historia de la Wii U es un caso de altibajos en la industria de los videojuegos, con lecciones importantes para Nintendo y otras empresas en el mercado de las consolas. A pesar de su fracaso comercial, la Wii U dejó su huella en la historia de los videojuegos y sigue siendo querida por muchos fans. Número 6. Nintendo Switch es lanzada por Nintendo en marzo de 2017. Su concepto principal es la capacidad de cambiar entre los modos de consola de salón y consola portátil. La consola ha sido un gran éxito desde su lanzamiento, con una gran cantidad de juegos populares disponibles para ella. Antes del lanzamiento del Switch, Nintendo estaba luchando en el mercado de las consolas, con su predecesora, la Wii U, siendo un fracaso comercial. Sin embargo, el Switch fue un cambio de juego para la compañía, ya que ha logrado atraer a un amplio público gracias a su versatilidad y atractiva biblioteca de juegos. Desde su lanzamiento, el Switch ha sido actualizada varias veces, con versiones mejoradas como el Switch Lite y el Switch OLED. La consola ha vendido millones de unidades en todo el mundo, y ha sido el hogar de numerosos juegos de éxito como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Animal Crossing, New Horizons. En resumen, el Nintendo Switch ha sido un gran éxito para la compañía, y ha logrado revitalizar su presencia en la industria de los videojuegos. Con su innovador concepto y su impresionante biblioteca de juegos, la Switch continuará siendo una parte importante del legado de Nintendo en la historia de los videojuegos. En la actualidad, Nintendo sigue siendo una de las empresas más importantes en la industria de los videojuegos, con una fuerte presencia en el mercado de consolas de videojuegos portátiles y de sobremesa. La empresa también ha incursionado en otros ámbitos del entretenimiento, como los parques temáticos y los juegos móviles. En resumen, la historia de Nintendo es la de una empresa familiar, que ha evolucionado a lo largo de los años, para convertirse en una de las compañías más influyentes y exitosas en la industria de los videojuegos. Su legado perdurará por muchos años más gracias a sus innovadores productos y queridas franquicias. Hasta aquí el video. Si te ha gustado no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte para estar al día con nuestras fascinantes historias. Hasta la próxima.